Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al Bonefish Channel y a estas video reacciones. Pero si ustedes son nuevos en el canal, por favor denle clic ahí a la campanita y al botón de suscribirse. La campanita es para que les avise cuando hay un nuevo video o una reacción o algo en vivo, no sé, cualquier cosa. Y si ustedes están de regreso aquí en el canal, gracias, muchas gracias por ser ya miembros de esta familia adictiva de las bonfiladas cuando son en vivo los martes por la noche o de las videoreacciones aquí en el Bonefish Channel. Vamos a seguir haciendo videos sobre otras cosas, además de reacciones musicales, otras cosas, pero pronto llegarán estas sorpresas. Mientras tanto, hoy tenemos una videoreacción doble. Una videoreacción que se va a convertir al final de las dos canciones que voy a presentar. Van a ver lo que vamos a poder encontrar con esta maravilla de cantante y actriz como es Lara Fabian. Cantante que además ustedes ya la conocen de este canal, cantante nacida en Bélgica y nacionalizada canadiense. Canta en varios idiomas, es de alguna manera, se convirtió en una ídolo de otro rey de aquí del canal que es Dimash Kudaibergen. Dimash es admirador de ella. Y ella, wow, o sea, ella, a casi sus 50 años de edad, canta a la perfección, tiene una voz espléndida, pero sobre todo, hoy nos va a dar una masterclass de interpretación. Vamos a escuchar dos canciones, una de ellas Broken Bow y la otra de ellas es Je suis malade, que está en francés. La canción en inglés, por desgracia, no la encontré con subtítulos, sin embargo, habla de una promesa rota. Es una canción que habla sobre traición, pero también sobre perdón. Y es una forma de llevarnos hacia una emoción. Y la otra es, me siento enferma. Estoy enferma. Me has enfermado. O sea, je suis malade es, estoy enferma. O me siento enferma, pero por el sentido de la canción es, me has enfermado. Van a ver. Hoy te vamos a platicar sobre estas dos canciones, pero sobre todo por esta maravilla de interpretación. Así que nos ponemos los de ver, nos ponemos los de escuchar, y ahora sí, corre video. I truly believe it's impossible to explain how you genuinely write a song. Something happens that I can't say with words. It's like something crosses my body, a melody comes out of me, and then suddenly that melody speaks. There is something magical about that. There is something you can't explain that goes through you like a storm, like something blossoming, like why are we here and breathing and alive? I don't know that. I just know that when that happens, and you really get that inspiration, it can't be replaced by anything. Thank you. I would like to finish this very special moment with a special song. And I like to put myself back into that moment where there was 100 musicians, a wonderful conductor, and one of those songs that I believe you don't write often in your life. The song is a special song. It talks about betrayal, but it talks about forgiveness. I hope you're gonna like it. It's called Broken Vow.
I'll let you go. I'll let you fly. Why do I keep on asking why? I'll let you go. Now that I found a way to keep somehow more than a broken vow. I close my eyes and dream of you night, and then I realize there's more to life than only bitterness and lies. I close my eyes. I'll give away my soul to hold you once again, and never let this promise end. I'll let you go. I'll let you fly. No, 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 no. I'm asking why. I'll let you go. Now that I've found a way to keep somehow more than a broken vow. Dios de mi vida. Bueno, sin mayor dilación, vamos a empezar con la otra canción. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis laide sans toi, je suis sale sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie, et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous, comme un rocher, comme un péché. Je suis accrochée à toi, je suis fatiguée, je suis épuisée.
de faire semblant d'être heureuse. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits. Et tous les whisky, pour moi, ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant je crois que j'avais du talent avant ta peau. Cet amour m'a tué. Si ça continue, je crèverai seule avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, en écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots et j'ai le cœur complètement malade. Fermé, de barricadé, t'entends, je suis ¡Wow! Estas dos interpretaciones han sido maravillosas. No sé ustedes. Este canal, de alguna manera, con estas dos canciones, confirmo lo que este canal podría ofrecer como contenido, que fuera diferente a otras reacciones, que fuera distinto, que fuera único de alguna manera. Yo no soy un cantante, no soy un músico, sé de música, canto, he cantado en comedias musicales, en shows, pero realmente no soy un cantante, no soy un músico. Tengo una jauría aquí al lado, por si están ustedes escuchando, de sus perros, pero bueno. Soy un actor y un director que tiene una deformación profesional, que es ver la interpretación que se da a las cosas. Porque finalmente un cantante expresa lo suyo, pero un intérprete, además de todo, envuelve con esa circunstancia especial, nos mete en el contexto a todos. Y esto digo que es una masterclass porque Lara Fabian nos envuelve en ese contexto y nos da dos tipos de emociones diferentes, aunque las dos son de alguna manera con desamor. Uno de ellos a través de una traición, otro de ellos a través de alguien que ha sido tan fuerte y tan posesivo que ha perdido a la misma vida propia o personal de esa mujer que está cantando. Pero analicemos las dos. La primera con esa calma está preguntándole a ese ser que ella amaba por qué la traicionó,
quiere conocer a esa persona, quiere saber el por qué, quiere entender el por qué él llegó a romper un vow en inglés es como un voto, son como los votos que hacen en Estados Unidos marido y mujer cuando se están casando, son los votos, esas promesas de alguna manera, todo lo que por ejemplo en la religión católica el cura nos dice y prometes amarle y respetarle y todo eso, que él lo dice y nosotros lo que hacemos, bueno yo soy casado, lo que hacemos es sí, te lo juro, sí te lo prometo. Eso mismo lo hacen, por ejemplo, en otras latitudes, lo hacen a manera de votos matrimoniales, que es eso más o menos. Y ella lo que está hablando es un voto roto, o sea, ese voto de fidelidad. Pero ella quiere entender el por qué y le dice a él, no te me angusties mucho, te voy a dejar ir. Nada más, por favor, déjame con este dolor, pero también comprendiendo el por qué. ¿Qué es lo que faltó en mí? Y lo dice con tal calma que a mí me ha producido un profundo dolor. Eso es lo que ella con su canto me hacia donde me llevó. Y realmente me sentí como roto, me sentí como traicionado de alguna manera. Y es porque me envolvió en ese contexto. En la segunda canción, wow. La segunda canción es, yo no sé si está correcta la traducción o lo que ella quiere decir es que me has enfermado o tu amor me enferma, porque ella habla en algún momento de que este amor me va a matar. He llevado a tal extremo ese amor que de alguna manera me ha abandonado a mí misma. Eso es lo que dice ella. Ella ya no tiene vida propia. Ella ya no piensa si no es con él, con esa persona. Ella ya no vive, ya se siente sucia, ya se siente indigna si no es con él. Ya no hay vida. Y dice, todos los barcos llevan tu nombre, llevan tu cara, todos los barcos eres tú. Yo ya no tengo cómo navegar sola. Se siente, ella dice que siente que va a morir, que ya es preferible hacerlo, pero que sabe que lo va a hacer sola, como una niña, escuchando su propia voz en el radio, y esa propia voz cuando hace esa pausa, casi al final de la última estrofa, cuando va a entrar a esa estrofa a capela que es impresionante, pero antes de entrar a ella, dice esa niña que dirá, y hace una pausa, muestra esa cara de amargura, esa cara que está en su boca, está sintiendo un sabor amargo, un amargo muy feo, ese amargo que de repente la vida nos puede llevar. Y ella dice, estoy enferma, estoy harta. Y ese cansancio se ve hasta el mero final, donde a ella le cuesta trabajo regresar de ese entorno en el que ella no se envolvió, pero también se envolvió. Y ahí viene, ahora sí, el sentido del porqué de este canal. Ella es una ídolo de Dimash. Y vemos aquí quienes admiramos a Dimash Kudaibergen, vemos el por qué ella ha sido un modelo a seguir. En sus interpretaciones, él es profundamente dramático, ella también. Pero además han visto que esa forma de interpretar es la forma adecuada de poder envolver al público en esos sentimientos y llevarnos por una jornada maravillosa, por un sendero de emociones en el cual uno está como sub y baja o como una montaña rusa, como dirían los gringos, en un roller coaster, donde son subidas, bajadas, y hacen con nuestros sentimientos y con nuestras emociones lo que quieren. Lara Fabian nos ha dado hoy con 2 de sus canciones, porque además es cantautora, con 2 de sus canciones, una masterclass de interpretación. Una masterclass de cómo llevar esos matices, de cómo dar esos agudos, de cómo sostener esos graves y de cómo susurrar a veces cuando hay que hacerlo. Todo esto es la gama de matices que ella
nos ha dado y nos ha dejado con profunda huella en el corazón. Así que, bueno, ¿qué más les puedo decir? Porque realmente ella ha sido excelente, ha sido soberbia esta interpretación. Así que, bueno, pues sigamos disfrutando de esta música que ella nos ha traído. En los comentarios, si ustedes quieren algo más sobre Lara Fabian, con todo gusto, aquí mismo. Si esta videoreacción les gustó, por favor, denle like. Esos likes realmente son lo que más nos alimentan en este canal y en todos los canales de YouTube. Cuando algo les gusta, ustedes demuéstrenlo. Con sus likes y sus comentarios, este canal se siente más que bien pagado. Así que, por favor, no olviden suscribirse, darle clic a la campanita, al dedito para el like. ¿Y qué les parece si nos vemos en el otro?